Lima, Perú. El lunes último usted anunció algo que causó mucha sorpresa en el Perú, que México había enviado una delegación de su gobierno para ayudar a nuestro país en momentos difíciles. Pero también nos contó usted que fue el propio presidente Castillo que personalmente lo había llamado a pedirle ayuda porque, según dijo, los peruanos conservadores, el sector neoliberal, apoyado incluso por Vargas Llosa, ha desplegado una campaña mediática para derribarlo, para despojarlo de todo. Incluso usted mencionó, querían que se quite el sombrero, ¿no? Despojarlo de su sombrero, y que las clases acomodadas de Lima lo marginan, lo discriminan y se tapan la nariz cuando lo ven pasar. ¿Podría explicarnos de qué manera o en qué van a consistir exactamente las ayudas que va a brindar México como hermano mayor al Perú? Y también de qué manera usted, quizá como un hermano mayor de don Pedro, podría defenderlo de una muy posible nueva solicitud de vacancia o destitución en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los países. Es un principio de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero también, como parte de la política exterior de México, nosotros tenemos que defender la cooperación o llevar a la práctica la cooperación para el desarrollo entre países y pueblos, y también derechos humanos. Y siempre buscamos un equilibrio. Cuando me habla el presidente del Perú, me dice que están atravesando por una situación difícil, acaba de llegar, no hace mucho. Hay que tener como antecedente de que fue una elección cerrada, él gana, pero le tardaron mucho tiempo en reconocerle su triunfo, hubieron presiones muy fuertes, y no querían que él llegara a la presidencia. Afortunadamente resistieron los órganos electorales y se le da el triunfo que es legal y legítimamente le otorgó la mayoría del pueblo de Perú. Pero desde que llega, ¿sí?, empieza a enfrentar actos de resistencia a su gobierno, de oposición a su gobierno. No tengo todos los elementos, pero sí creo que está padeciendo de una guerra sucia, mediática, porque aunque no tengo la información, eso es lo que aplica el conservadurismo en todo el mundo, y más en el continente americano. Tienen el control de la mayoría de los medios de información y desatan campañas de desprestigio de todo tipo. Entonces, me habla y me dice, es una situación difícil porque además estamos padeciendo de la inflación, de esto que estamos aquí tratando. Nada más que seguramente en el Perú no están los opositores contextualizando, no están explicando de que esto se está produciendo en Estados Unidos y que no se daba desde hace 40 años y que en Europa llevaba también 30 años
sin padecerse la inflación que ahora tienen, sino seguramente se lo están cargando todo, ¿no?, al presidente Castillo, como también la crisis tan lamentable y dolorosa por el COVID, que Perú perdió muchas vidas. Es triste decirlo, de que es el país del mundo con más muertos. Y eso, pues no es culpa de él. Él acaba de entrar. Sin embargo, la verdadera doctrina del conservadurismo en cualquier parte es la hipocresía y la deshonestidad, en el sentido amplio, y en particular la deshonestidad intelectual. Entonces me habla, dice, es difícil, ¿cómo nos puedes o nos pueden ayudar? Y le digo, cuenta con nosotros porque eso es una especie de preparación a un derrocamiento, echarle el pueblo encima. Lo que practican en otras partes, lo que hemos visto ya en la historia, lo que están haciendo, por ejemplo, con Cuba desde hace mucho tiempo, bloquean, ¿sí?, para que el pueblo se le eche encima a su gobierno. O sea, y no les importa el que no tengan alimentos o que no tengan medicinas, todo por los intereses políticos, ideológicos. El humanismo lo hacen a un lado. Fuimos allá, fue una representación del Gobierno de México, fue el secretario de Hacienda, porque eso fue lo que le planteé. Digo, voy a que platiques con el secretario de Hacienda de México y con los que manejan los programas de bienestar en nuestro país para ayudar al pueblo de Perú en lo que podamos. Y fue el secretario de Hacienda, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 2 funcionarios más, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estuvieron allá y ofrecimos ayudar con combustible, se ofrecieron vacunas, pero ya la verdad tienen vacunas, ¿sí? Y en el caso del combustible nos plantearon, ¿sí?, de que tienen el gas, que están saliendo. Lo que les importó más fue la cuestión social, el programa de apoyo a adultos mayores, de cómo implementarlo en el Perú para que haya una pensión a todos los adultos mayores, sobre todo a los pobres, y la atención a los jóvenes con un programa que nosotros tenemos que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que todo el joven que no tiene trabajo o que no está estudiando se le contrata, se le paga un salario mínimo y trabaja como aprendiz en una empresa, en un pequeño comercio,
en un taller, cualquier actividad productiva, y se le da empleo, todo esto para que no sean enganchados por la delincuencia cuando hay crisis y en todo tiempo. Entonces se planteó esto y nuestro apoyo político, porque hay información de que han habido agresiones, incluso a militares. Entonces, vamos a estar nosotros pendientes, decirle a él que no está solo, también a nuestros hermanos peruanos, porque quienes llevan a cabo estos actos de subversión no están pensando que se afectan los pueblos. Entre más inestabilidad política hay en Perú o en cualquier país, más pobreza, más sufrimiento del pueblo. ¿En qué cabeza cabe quitar a un presidente a 2 meses o 3 de haber tomado posición, solo por la rabia conservadora, por los intereses de las minorías? A mí me gustaría que Vargas Llosa estuviese defendiendo la democracia de Perú, porque aunque no se tenga simpatía o afinidad en lo político, en lo ideológico, por encima de todo está la democracia, que es el poder del pueblo, la voluntad del pueblo. Si el pueblo peruano decidió votar por este presidente, ¿por qué apostar a derrocarlo? Y no hace falta en los tiempos actuales utilizar a los militares. Ya no es como cuando se daban los golpes de Estado o tomaban el poder los militares en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en otros países. Ya no. Ahora es el poder mediático y el poder del dinero. Y estos mecanismos que fueron creando durante el periodo neoliberal para que siempre sea la oligarquía la que domine y tenga libertad para saquear a los pueblos. ¿Qué es eso? ¿Tú escuchaste una reforma para que con el 40% de los votos se quite un presidente? ¿Quiénes tienen el poder? Las minorías. No lo tiene el pueblo, porque el pueblo acaba de decidir y votaron por él. Entonces, nuestra fraternidad al pueblo de Perú, nuestro apoyo al presidente,
electo, legal, legítimamente constituido del Perú. Eso es lo que puedo yo decir. Y ojalá y haya sensatez en la oposición conservadora, y ojalá y que se manifieste Vargas Llosa para que su pueblo, sus paisanos, aunque él ya tenga la doble nacionalidad, la peruana y la española, pero pues él hizo su carrera ahí, ahí creció, ahí fue candidato, ahí escribió sus libros, todavía hasta este libro de Como pez en el agua, donde narra todo lo que fue su proceso de elección, lo que le hicieron, lo debería de llevar a actuar de manera consecuente. Ahora me entero que en vez de ocuparse del Perú, primero nunca escuché nada de él cuando la pandemia estaba devastando a Perú y dañando a su pueblo. Nunca escuché nada de llamar a la solidaridad para que no faltaran las vacunas y se atendiera al pueblo de Perú. Ahora, con lo de Castillo, el presidente Castillo, él apoyando a la señora, que anteriormente era su opositora, el papá de la señora, el señor Fujimori, fue al que él enfrentó cuando fue candidato, pero por su conservadurismo ve en el presidente Castillo una amenaza comunista. Y ahí va a apoyar a la señora Fujimori. Su conservadurismo, ¿no? Cuando he hablado con el presidente Castillo 2 veces, es un hombre bueno, esa es mi impresión, no es de malas entrañas y quiere el bien para Perú y sobre todo para los pobres de Perú, que han sido siempre olvidados. Y ahora me entero que en vez de ayudar a su pueblo, está manifestándose a favor del candidato conservador de Chile, un candidato que dice que Pinochet fue un paladín de las libertades. A ese candidato está apoyando el señor Vargas Llosa. Pero bueno, todo nuestro respeto, ¿no?, para él. Un gran escritor. Pero una cosa es el ser intelectual, el ser escritor, y otra cosa es la política. Y sobre todo la política que tiene que ver con hacer historia, que tiene que ver con apoyar a los pueblos, con tenerle amor al pueblo. Yo estoy de acuerdo de que él no podía estar apoyando a dictadores de América Latina, como apoyar a Trujillo, que por cierto es uno de sus mejores libros,
la fiesta del chivo. Y a partir de ahí ya, porque cuando los escritores, decía un crítico ruso, se entregan por entero a la mentira, pierden hasta la imaginación y el talento. Ya no le he leído algo tan bueno como lo que escribí antes. Ahí nos vemos. Adiós.